Ya, lo que tenemos que ver hoy día es la respuesta inmunológica en enfermedades metabólicas, ¿ya? Y tenemos que ver al máximo representante que va a ser el generador de esas enfermedades metabólicas. Y ese causante va a ser el tejido adiposo, ¿ya? El tejido adiposo. Entonces, ese tejido adiposo antiguamente estaba considerado como una estructura como una estructura mecánica de protección, ¿ya? Entonces, tienes tejido adiposo, te protege de golpes, de traumatismos, etc. La segunda función de ese tejido adiposo era que te puede almacenar ácidos grasos en forma de triglicéridos. Entonces, tú consumes carbohidratos en exceso, te genera energía y esos carbohidratos que están sobrando bioquímicamente se van a transformar en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se van a almacenar en forma de triglicéridos. Y cuando estés en periodos de ayuno, esos triglicéridos se van a desdoblar, van a generar ácidos grasos libres, gliceroles, colesterol, o sea, todos los lípidos para nuevamente generar energía. Entonces hay dos tipos de energía, el tipo de energía limitada y el tipo de energía ilimitada. Pues cuando tú consumes glucosa es un tipo de energía limitada, pero cuando tú consumes ácidos grasos es una energía ilimitada. Es por eso que alguna vez, cuando eran algunos alumnos míos también de segundo, me preguntaban qué era mejor comer para mantenerse despierto y poder estudiar y captar más cuando estás estudiando, amaneciéndote para una determinada materia. Y ahí les decíamos, tienes que consumir no carbohidratos, o sea, tienes que consumir mejor un alimento grasoso, ¿eh? Un pollo a la bróster, etcétera, para que te genere más energía ilimitada. Esos eran conceptos antiguos. Los conceptos actuales es que este tejido adiposo es una estructura, es considerada un órgano, pero un órgano flexible. Bien, enseguida vamos a entender por qué. Es un órgano que se puede regenerar, ¿ya? O sea, tú te haces la liposucción y todas las cositas, o te han operado de algo y están aprovechando para sacar de tu cavidad peritoneal la grasa en exceso, al organismo no le interesa, igualito se va a regenerar. En vano vas a gastar plata, digamos, para hacerte tus lipos y todas las cosas. Se puede regenerar, va a tener cambios de homeostasis gracias al metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. ¿Ya? De proteínas. Y también es considerado un órgano endocrino. ¿Ya? Endocrino. Y es considerado un órgano endocrino, también enseguida vamos a describir las funciones, porque puede actuar sobre sí mismo, sobre su propio tejido adiposo, o puede actuar sobre órganos cercanos e incluso puede actuar sobre órganos lejanos. Por eso es considerado también un órgano endocrino, el tejido adiposo. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de esos adipocitos? No está su basura. ¿No tienen basura? ¿Cuál va a ser el origen? El origen. ¿Cuál va a ser el origen? Todo va a comenzar con una célula madre. Ahí me mejoré. Esta va a ser mi célula madre mesenquimatosa. Entonces, esa va a ser la que nos va a dar origen. Y va a dar origen a dos linajes. Un linaje miogénico. Y otro linaje que es del adipoblasto. Muy bien, entonces tengo mi célula madre
me está dando dos linajes, ¿ya? Dos linajes que habían sido uno miogénico y otro había sido del adipoblasto. ¿Ya? Ambos me van a generar este acá y este me va a generar dos preadipocitos. Ambos linajes me van a generar mis preadipocitos. Preadipocito. Acá también el adipoblasto me va a generar un preadipocito. Y el adipoblasto me va a generar otro preadipocito. ¿Ya? Entonces, esos preadipocitos a su vez van a generar los adipocitos. Entonces, de este linaje miogénico, este preadipocito va a generar un adipocito pardo. Del adipoblasto, que se está dividiendo en dos preadipocitos, me va a generar un adipocito blanco, por un lado. Y por el otro lado me va a generar un adipocito beige. ¿Ya? Entonces me están generando tres tipos de adipocitos. Y ustedes conocen, ¿ve? Grasa parda, grasa blanca, se habla. Y ahora están, si no han escuchado de él, la grasa beige. También ya hay otros trabajos, obviamente no en humanos, en ratoncitos, que ya están hablando de un adipocito rosa, por ejemplo. Entonces, va a ir seguramente complementándose y ya van a encontrar en nuestro organismo también ese tipo de adipocito. Vamos a esquematizar entonces cuáles son cómo se vería, digamos, el adipocito, cada uno de estos, ¿ya? Un adipocito pardo. Ponemos ahí. Un adipocito beige. Más o menos ahí. Y un adipocito blanco.
¿Ya? Entonces, ambos tienen que estar acoplados para generar moléculas de ATP. Pero en este caso, como tiene proteínas desacopladoras, ya no va a generar ATP. O sea, tú estás consumiendo glucosa, tú estás consumiendo ácidos grasos, ¿no? Estás consumiendo ácidos grasos, pero no se va a generar ATP. ¿Por qué? Porque está desacoplado la fosforilación oxidativa. Pero esa energía va a ser generada en forma de calor. En forma de calor. ¿Ya? ¿Qué funciones va a realizar este adipocito pardo? Entonces, dentro de las funciones está que tú, vas a generar calor cuando tú consumas glucosa y cuando tú consumas grasas. No vas a generar ATP, pero vas a generar calor. 2, vas a regular la homeostasis de lo mismo, de glucosa y de grasas. 3, va a poder generar adipocinas. Más adelante vamos a hablar de esas adipocinas, ¿ya? Va a generar adipocinas. Va a generar vatocinas. Vatocinas. Y dentro de estas vatocinas estamos hablando de los factores de crecimiento, ¿ya? Factores de crecimiento. ¿Como cuáles? Como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento de vasos endoteliales, el factor de crecimiento de nervios. Y otra función importante acá es que va a poder transformar tu tiroxina en triiodotironina. O sea, va a poder agarrar tu T4 y transformártelo en T3. ¿Y por qué hace eso? Porque aparte este tejido pardo tiene receptores, ¿ya? El tejido pardo tiene receptores noradrenérgicos que se van a activar por estrés. Y tiene receptores para hormonas tiroideas. Es por eso que cuando una persona sea normal o obeso o con sobrepeso y se active sus hormonas tiroideas gracias a este mecanismo, o se active los receptores noradrenérgicos porque el paciente está con estrés o con ansiedad, pues, o comes mucho o dejas de comer. Entonces, aumentas de peso o disminuyes de peso con facilidad. ¿Ya? Es lo que te permite el adipocito pardo. ¿Ya? Muy bien. El adipocito pardo, todos quieren tener adipocito pardo. Porque si yo tengo adipocito pardo, voy a ser delgadito, pero voy a ser así bien cacho. Entonces, todos quieren tener adipocito pardo. En relación al otro, al que todos lo conocen, al que todos lo odian y al que nadie quiere tener, que es el adipocito blanco. El adipocito blanco, fíjense, tiene una gran y única gota de lípidos, ¿no? Aquí son varias gotas de ácidos grasos, de lípidos. Fíjense que acá solamente hay uno nada más. Lo voy a dibujar con azulito para diferenciar. Entonces, todito esto sería su gota de lípido. Todito esto, ¿no? Es grande. Entonces, no solamente va a contener ácidos grasos, va a contener ácidos grasos libres, va a contener triglicéridos, va a contener gliceroles, va a contener colesterol, todo. Y como es grande, desplaza, o sea, ya no está su núcleo en el centro, lo está desplazando hacia un lado. Y ya no tiene varias mitocondrias, tiene solamente una mitocondria. ¿Ya? Entonces, este adipocito, ¿cuáles van a ser sus funciones de este adipocito? Tiene funciones bien interesantes. Fagocitosis. Doctor, ¿mi adipocito blanco puede fagocitar? Sí, puede fagocitar. Lo interesante, aparte de que sea un fagocito como el macrófago, digamos, es que tiene radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, los fagocita y los mata con radicales. ¿Quién produce radicales libres de todas sus células inmunes para matar a las bacterias? Los neutrófilos, ¿no ven? Ellos hacen explosión respiratoria
gracias al oxígeno, gracias al nitrógeno, generando especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, ¿no? Entonces, fíjense, el adipocito genera radicales libres y gracias a eso le permite su primera función, que es de fagocitosis. Participa también en la regulación de la homeostasis de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Entonces, acá el exceso de todos estos se va a acumular en esta gota de acá, ¿no? Se acumula ahí. Y cuando yo estoy en ayuno, porque yo soy gordito y me han dicho que tengo que estar en ayuno para que todas mis grasas salgan, se oxiden y ya pueden enflaquecer, eso no es tan cierto, ¿eh? Porque cuando haces eso en ayuno, va a salir, sí, los triglicéridos que estaban acá, pero no solamente van a salir esos lípidos, sino que van a salir mediadores inflamatorios. Van a salir, por ejemplo, el C3 del complemento. ¿Ya? Entonces, no solamente estás permitiendo que salgan esos triglicéridos que se han acumulado acá para que te generen energía, porque tú no estás comiendo, porque tú estás en ayuno, sino que aparte que van a salir esos benéficos, también van a salir algunos maléficos, como activación del complemento y como mediadores inflamatorios. O sea, tú solito al estar en ayuno y no querer comer, te vas a inflamar, ¿ya? También entonces estos van a generar también adipocinas, y también van a tener receptores, ¿ya? Allá con azul también. Entonces van a tener receptores. Y receptores de tipo TOL, ¿se acuerdan? ¿No? Los TOL-like receptors, de tipo TOL. ¿Qué hacen los TOL-like receptors? Se expresan para captar patógenos. ¿Listo? Van a tener receptores basurero o los scavenger. ¿Ya? ¿Qué hacen cuando se expresan esos receptores dentro del adipocito? Van a captar ácidos grasos. Entonces, todos los ácidos grasos van a captar. Muy bien. Entonces, aparte de esos receptores, van a tener receptores para cortisol. Entonces, yo les decía, cuando una persona está estresada, se eleva el cortisol, ¿eh? Y si se eleva el cortisol, se va a aumentar la glucosa automáticamente. Y si se aumenta el cortisol, vas a tener reabsorción de sodio. Y si tienes reabsorción de sodio, el sodio arrastra agua, por tanto te vas a hinchar. Y te decías, no, estás hinchado porque si tú estás en estrés, es solamente retención de líquido, tómate un antidiurético o tómate una chelita, te manda al baño y listo, regulas tu diuresis, ¿no? Pero acá no, o sea, ese cortisol se va a activar dentro de este adipocito a partir de la cortisona inactiva. O sea, que dentro del adipocito va a haber cortisona inactiva y gracias a una hormona, ¿se acuerdan cuando hablábamos, en la anterior clase hablábamos, y se tienen que acordar cuando pasaban bioquímica, de las capas igual, ¿no ves? De glomerular, fascicular y reticular, y todos de quién venían, del colesterol, ¿no ves? Del colesterol se cortaba, se formaba la pregnenolona, y de la pregnenolona venía la aldosterona, el cortisol, y los estrógenos y los andrógenos. Entonces, el cortisol se activa, ¿no? Porque tiene cortisona inactiva acá. ¿Por qué enzima? Por la hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, va a haber cortisol ahí. Va a haber receptores para hormonas tiroideas, al igualito que el otro, ¿no? Va a haber receptores para insulina, ¿no? Entonces, tiene mayor cantidad de receptores que los en relación del adipocito pardo. Entonces, por esas características es que todos lo odiamos al blanco. Pero fíjense, no tienen que ser los malditos, es como cuando le echaban la culpa al colesterol de problemas de riesgo cardiovascular, y no es tan cierto. El LDL tiene que estar oxidado para generar potencia. Igualito, mira, tan bonito, si te va a ayudar a fagocitar, tú lo vas a eliminar a tu origen. Diré nomás con mi grafita, ¿no? Entonces, el adipocito base, es bien interesante, porque este adipocito base es como los LGTB de las cosas, ¿no? O sea,
no sabe a qué la... Entonces, el adipocito blanco nos dice, puede generar el adipocito beige por transdiferenciación. Entonces ahí va a haber un proceso, nos dice, de transdiferenciación. Diferenciación. ¿Ya? Entonces puede transformarse de blanco a beige. Y de beige nuevamente puede transformarse a adipocito blanco. O este adipocito beige puede también transformarse en adipocito pardo por pardización. ¿No? Entonces, por eso les decía que el adipocito beige es igual, tiene un fenotipo flexible. Y gracias a ese fenotipo flexible le permite o generar blanco o generar pardo. ¿Y eso de quién va a depender? De tu organismo, ¿no? De tu organismo. Le conviene a tu organismo ser pardo, le conviene ser blanco. Y eso también va a depender de la cantidad de ingesta de alimentos que tú consumas. Dentro de sus características, vemos que tiene también numerosas gotas de grasa, pero tiene un número menor de mitocondrias, ¿eh? Pero tampoco tiene un pobre contenido de mitocondrias como el blanco. Por eso está al intermedio. O sea, te puede almacenar energía en forma de triglicéridos o te puede liberar rápido esa energía en forma de calor, ¿no? Dependiendo en qué lado esté. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las estirpes celulares de este tejido adiposo? ¿O cuáles son los tipos de células que hay en este tejido adiposo? Antes que me pase al otro, fíjense lo otro que hay. Aquí hay preadiposito, aquí hay preadiposito, aquí hay preadiposito. Tengo gran cantidad también de preadipositos. Y estos preadipositos también cumplen una función inmunológica. ¿Cuál es la función inmunológica? Es importante también desde el punto de vista inmunológico, que estos preadipositos pueden también fagocitar y eliminar patógenos. O sea, nuestras células grasas no son tan malditas, ¿no? Nosotros somos los malditos, que los desequilibramos absolutamente todo. Muy bien. Entonces, dentro de la, hemos dicho, estirpe celular. Dentro de nuestro estirpe celular, entonces, tendremos ¿a quiénes? Primero, ¿a quién tendremos? Célula madre mesenquimatosa. Segundo, ¿a quién tendré? Preadiposito. Tercero, ¿a quién tendré? A mi adipocito. Cuarto, ¿a quién tendré? Macrófago. Quinto, ¿a quién tendré? A macrófago, fibroblasto. Luego tendré a mi célula cebada. ¿Ya? Entonces, fíjense, todos son estos los estirpes celulares que se encuentran en un tejido adiposo. Hasta acá los teníamos allá. Pero aparte de eso, vamos a tener macrófagos, vamos a tener fibroblastos, vamos a tener células cebadas y también vamos a tener linfocitos, ¿no? Vamos a tener linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos? Linfocito T citotóxico. Vamos a tener linfocito T del perfil TH2. Vamos a tener linfocitos B. Vamos a tener natural killer. ¿Ya? Eso tenemos. Macrófagos. Los macrófagos, los adipocitos van a estar en más de un 50% y los macrófagos van a estar más o menos entre un 10 al 15%.
¿qué características van a tener? Entonces, ¿cuál es el origen? Célula madre mesenquimatosa. ¿Cuánto va a ser el tiempo de sobrevida de un adipocito? 9 años. Bueno, entonces mi adipocito va a estar 9 años, me va a estar acompañando. ¿Sí? ¿Cuánto o cada qué tiempo se va a regenerar los adipocitos del tejido? Regeneración cada año de un 10%. Un 10%. Entonces, cuando una persona es obesa y tú le mandas, le haces dieta y le haces hacer ejercicios, si el paciente quiere, los va a hacer y vas a bajar, sí, porque de toda esta grasa que estaba grande, entonces sí, se va a volver más pequeñito, del tamaño de estos. Pero ¿cuánto tiempo le tienes que mantener a ese paciente para que no vuelva a captar los triglicéridos y vuelva a hincharse, a expandirse? Porque esto, otra característica, es el crecimiento. Y crecimiento quiere decir aumento de tamaño y aumento de número. Entonces, aumenta de tamaño tu gota de ácidos grasos y aumentan en número también, ¿no? Entonces, pero si tú has logrado que se baje con ejercicios, dieta, tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera, o tal vez ya han hecho cirugía, ¿no? Liposucción, no sé, cirugía bariátrica, etcétera, etcétera, con esos tratamientos, porque aquí vemos que tiene una sobrevida de ¿cuánto? De 9 años. Mínimo 6 meses. ¿Ya? En otros textos van a encontrar que es mínimo 1 año. ¿Cuánto tiempo, doctor, voy a estar con mi dieta? 1 año. ¿Cuánto tiempo tengo que ir a la academia a hacer ejercicio? 1 año. ¿No? ¿Cuánto tiempo voy a estar tomando este fármaco? Ya me está dando gastritis. 1 año. ¿No? O sea, 1 año por lo menos lo tienes que mantener ahí. ¿Ya? Para que esas células se acostumbren a ese tamaño y a ese número y no te hagan el efecto rebote. ¿Ya? Porque el efecto rebote es, tenías esto y el efecto rebote vas a tener el doble. ¿No? Entonces, tú te bajas cuando has tomado tus... ¿Qué toman pues? Claro, pero hay nombres comerciales, ¿no? Propaganda y todas las cosas. Tú tomas eso, primer mes de bajas, segundo mes de bajas, tercer mes, puta, ya es magnífica, ¿no? Cuarto mes, ¿qué pasa? Efecto rebote. Efecto rebote. Muy bien, entonces son las características y estos son los estirpes celulares del tejido adiposo. Vámonos ahora a hablar cuáles son esas adiposinas, porque esto es sumamente importante. Aquí tenemos adiposinas, Entonces, son algo importante, entonces, adiposinas. Veamos entonces qué es. Adiposinas. Dentro de las adiposinas vamos a tener por este lado a la leptina y por este otro lado la adiponectina. La adiponectina, ¿ya? Entonces, las adiposinas son proteínas similares a las citocinas que van a ser generadas o secretadas en los adipocitos, ¿ya? Entonces, esas proteínas, las más representativas, no estamos diciendo que solamente hay leptina y adiponectina, que chisientos, ¿no? Pero los más representativos y más estudiados, obviamente, son la leptina y la adiponectina. La leptina, que nos dice que es proinflamatoria, lo estoy haciendo con rojo, ¿ya? Proinflamatoria, y va a tener una respuesta TH1. Entonces, estamos diciendo que es proinflamatorio y va a tener una respuesta TH1, obviamente, ¿qué citocinas van a estar en juego ahí? Citocinas proinflamatorias. ¿Cómo cuáles? La interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Para qué? Para generarte
inflamación. Vas a tener interleucina 2. ¿Para qué? Para migración. ¿De quién? De leucocitos. Vas a tener interleucina 8. ¿Para qué? También para la quimiotaxis. Quimiotaxis. Vas a tener interferón gamma. ¿Para qué? Para activar macrófagos. ¿Macrófagos de qué tipo? M1, porque los M1 son proinflamatorios. Entonces son las características de esa leptina. ¿Cuáles son las características que van en contra de todo este proceso inflamatorio? La adiponectina. Si este es proinflamatorio, este va a ser antiinflamatorio. Si este era en respuesta a TH1, este será en respuesta TH2. Entonces, si es respuesta a TH2, me van a generar citocinas antiinflamatorias. ¿Como cuáles? Ya conocemos, interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Factor de transformante beta. ¿Listo? Entonces, esas son las características y eso tiene que estar en equilibrio. Obviamente, esto también tiene que estar en equilibrio. O sea, yo tengo que tener una cantidad suficiente de adipocitos pardos, de adipocitos beige, de adipocitos blancos. Tiene que estar en equilibrio, ¿no? Y estas adipocinas y proinflamatorias y antiinflamatorias también tienen que estar en equilibrio. Pues hasta ahí estamos todo legal. Ahora vámonos a lo ilegal. Ahí queda. No, que esperen laboratorios, facilita la práctica. Es que me ha perjudicado, estaban con concursos de maratón, aquí afuera. No me daban paz. Ya, muy bien, entonces ya tenemos, hasta ahí todo legal y hasta ahí es normal, ya todo es normal. Entonces, ahora tenemos que ver qué es lo que sucedería entonces en lo que les he dicho, en la obesidad. En la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú consumes cierta cantidad de alimentos. ¿Ya? Cuando tú consumes cierta cantidad de alimentos, ¿qué pasa? ¿Quién va a aumentarse ahí? Va a aumentarse la glucosa. Y cuando aumenta la glucosa, ¿qué se va a aumentar? ¿Quién tiene que aumentarse para que entre la glucosa a la célula y genere energía? Insulina. Y si aumenta la insulina, ¿quién tiene que aumentar? La leptina. Doctor, porque la leptina es proinflamatoria. O sea que cuando estamos comiendo nos estamos inflamando. Pregunta de examen. Cuando estamos comiendo nos estamos inflamando. Puta. Cuando estamos comiendo nos estamos inflamando. Sí, pues nos estamos inflamando. Que estamos diciendo aquí que está aumentando la leptina. Y aquí estamos diciendo que la leptina es proinflamatoria. Estamos comiendo, nos estamos inflamando, ¿no? Entonces, para que no te inflames, obviamente esto va a unos receptores de ¿dónde? Del hipotálamo, ¿no? Y el hipotálamo es que te lo va a regular haciendo que disminuya tu, ¿qué cosa? Tu apetito. Y por tanto ya no vas a ingerir, ¿qué cosa? Los alimentos.
Y la insulina que ha abierto lo va a regular tu glucosa y automáticamente va a bajar tu leptina. Y nuevamente homeostasis, equilibrio. No es legal, todo debería ser así, ¿no? Todo debería ser así. Pero existen varios factores, ¿no? Desde los emocionales hasta los anatómicos, estructurales y todas las cosas, que hacen que tú consumas mayor cantidad de tus alimentos, ¿no? Desde alteraciones de neurotransmisores, ¿no? Para que te guste cafecito, alteración de para que te guste solamente las tortitas, alteración de neurotransmisores. O sea, puede haber N causas, pero tú estás ingiriendo mayor cantidad de alimentos. Y si ingieres mayor cantidad de alimentos, va a haber mayor concentración de glucosa. No solamente estamos hablando acá de carbohidratos o solamente de grasa, estamos hablando de los tres, ¿no? Carbohidratos y glucosa. Aumenta glucosa, nuevamente aumenta insulina, nuevamente aumenta leptina. Y si hay exceso de aumento de eso porque tú estás consumiendo harto, ¿va a poder controlar tu hipotálamo? No va a poder, no va a poder, no va a poder. Entonces ahí empieza el problema de quién? De esta obesidad. ¿Y dónde se van a ir a almacenar? ¿Saben cuál es la molécula clave del metabolismo? Acetilcoenzima A. Carbohidratos terminan en acetilcoenzima A, proteína termina en acetilcoenzima A y grasas terminan en acetilcoenzima. Por eso se llama molécula clave del metabolismo. Y esa acetilcoenzima puede volver a generar. Si tú has consumido solamente proteínas, esa acetilcoenzima te puede generar o carbohidrato o proteína. Y así viceversa. Entonces, ¿dónde se va a ir a depositar esas grasas? Como habíamos visto, en el adipocito. ¿En cuál? En el blanco. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo acá, voy a dibujarme bien bonito. Aquí me voy a dibujar otro. Aquí me voy a dibujar otro. Y aquí me voy a dibujar otro. Mis preadipocitos. Yo quisiese quedarme con mis preadipocitos nada más. Y aquí mis adipocitos. Entonces, cuando ya se generan mis adipocitos, estos adipocitos tienen que tener riego sanguíneo, ¿no? Claro, ¿no? Va a tener riego sanguíneo. Entonces, estamos diciendo acá que cuando tú consumes harto, ¿dónde se van a depositar esos grasas? En estas gotas de acá, de estos adipocitos del tejido adiposo. Entonces, cuando tú consumes más, ¿cuál era una de las características de estos tejidos, de estos adipocitos? Que aumentaban en tamaño y aumentaban en número. Por eso estoy colocando acá mayor cantidad de los que están acá. ¿Por qué? Porque están aumentando en tamaño y están aumentando en número. ¿Les puede abastecer todavía el flujo? Sí, va a poder abastecer el flujo acá. ¿Ya? Va a poder abastecer. Entonces, tú estás comiendo más, han aumentado en tamaño y en número, han aumentado en tamaño y número. ¿Ya? Han aumentado en tamaño. Listo. Pero tú sigues comiendo más, ¿no? Por ahí te has divorciado, has terminado con tu enamorada, no sé, te has estresado tu cortisol y todo lo que ya hemos visto, y tú no paras de comer. Estás llorando, comiendo, mirando la tele y todo eso, ¿no? Y te acuerdas de todo y de nada. Las mujeres se acuerdan de todo, ¿no? ¿Te acuerdas del lunes pasado a las 5 de la tarde lo que hemos comido? Así, no. Entonces, sigue, ¿no? Y sigue comiendo la persona. Entonces, sigue aumentando en tamaño y sigue aumentando en número. Lo que ya no le va a poder acompañar acá, ¿qué es? El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, o sea, la angiogénesis no le va a poder acompañar al aumento de número y tamaño de estos adipocitos. Y si ya no tiene flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar con estas células? Van a entrar en hipoxia. ¿Por qué? Porque no hay flujo sanguíneo. La hipoxia te va a llevar a qué?
inflamación. Inflamación. Entonces ya hay un proceso inflamatorio. Cuando hay un proceso inflamatorio, llama a más células a que vengan a ayudar al proceso inflamatorio. Claro, migración de monocitos, ese monocito va a llegar, se va a transformar en un macrófago. ¿De qué tipo? Aquí estamos en inflamación. Aquí ya va a venir un vaso. Y van a llegar aquí, ¿qué tipo? Migración, más o menos. Migración. ¿Quiénes van a venir a ayudar acá? Primero, linfocito T citotóxico. Segundo, el macrófago. Pero el macrófago, ¿de qué tipo? M1, porque tiene que venir y va a aumentar más tu proceso inflamatorio. Ahora, esta célula, tú sigues comiendo más. Tú sigues comiendo. O sea, ya se ha generado un proceso inflamatorio y hay migración, se ha aumentado la inflamación y tú sigues comiendo más. Si sigues comiendo más, o sea, todo tiene un límite, ¿no? Si yo coloco mi bracito ahí y yo sigo comiendo, se va a ir llenando de grasa ahí, pero ahí ya no puedo. Y ahí voy a tratar de agarrarme. Pero sigo comiendo, ya no puedo y ¡pac! Se revienta. Se reventó esto. Entonces se revienta este adipocito y muere por un proceso de ¿qué? De necrosis o de apoptosis. Y cuando tenemos necrosis y apoptosis, o sea, cuando se rompe, se genera una solución de continuidad en la bicapa lipídica y esos contenidos, esas moléculas de acá salen. ¿Qué se llaman esos? Cuando sale una molécula interna y se exterioriza. ¿Qué? No. Patrones moleculares asociados a daño. Y los patrones moleculares asociados a daño, ¿qué van a hacer? Que van a aumentar más tu proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué había dentro de estos adipocitos? ¿Había mitocondrias? ¿Sí? Sí, pues había mitocondrias. Y la mitocondria va a generar un DAMS. ¿Cuál es ese DAMS? Los radicales libres o las especies activas de oxígeno. ¿Ven? Y esos radicales libres, ¿qué van a hacer? Van a hacer dos cosas. Por un lado te van a aumentar más también el proceso inflamatorio y por otro lado te van a generar apoptosis de estas otras células. Entonces todo se va a ir haciendo un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es el denominador común? Que va a ir aumentando tu proceso inflamatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a borrar esto. Y con esto acabamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como célula madre. ¿Cómo va a estar tu célula madre con aquello? Alterado. ¿Cómo va a estar tu preadipocito? ¿Cómo va a estar tu preadipocito? ¿Qué era un inflamatorio o antiinflamatorio? ¿Cómo va a estar tu adipocito? Allá. ¿Cómo va a estar tu adipocito? Va a estar aumentado en tamaño, en número, y algunos van a estar en necrosis, y algunos van a estar en apoptosis. ¿Eh? ¿Cómo va a estar tu macrófago? Tu macrófago va a expresar ¿qué cosa? M1. ¿Qué es el M1? Inflamatorio. Inflamatorio. ¿Qué más? ¿Cómo va a estar tu fibroblasto? Pues teníamos fibroblasto, ¿no? Fibroblasto. Tu fibroblasto, ¿cómo va a estar? Va a estar aumentado. Y si está aumentado tu fibroblasto, quiere decir que va a haber un aumento de
colágeno. Y si hay un aumento de colágeno, va a terminar con un proceso de fibrosis, ¿no? Va a haber células cebadas. Y si hay células cebadas, va a haber también un aumento de esas células cebadas. Y las células cebadas, ¿en qué participan? En procesos de alergia, ¿no? Entonces, así tus citocinas que van a generarse. Acá primero, tu adiposina. ¿Cómo va a estar la adiposina? ¿Qué vas a tener? ¿Leptina o vas a tener adiponectina? Leptina, ¿no? ¿Por qué? Porque está inflamado. ¿Y cómo van a estar tus citocinas? ¿Qué citocinas vas a tener? Las proinflamatorias, ¿no? El TNF, factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y tu interleucina 6. Entonces, fíjense, todo ya ha cambiado para que sea todo inflamatorio. Inflamatorio. Entonces, la obesidad, ¿qué es? Es una enfermedad degenerativa crónica. Entonces, estamos diciendo que va a cursar con un proceso inflamatorio crónico. Primero empieza de bajo grado, porque empiezas comiendo, porque no vas a ir directo a obesidad grado 1. Primero te da sobrepeso, luego te da obesidad grado 1, luego te da obesidad grado 2, luego te da obesidad grado 3. Algo que tienen que tener en cuenta es lo que les están enseñando, índice de masa corpórea. ¿No? Según el índice de masa corpórea, que es de 18, ¿no? ¿Cómo es? De 15 hasta 24.9, ¿no? Lo normal, y después de ahí viene sobrepeso y luego la obesidad. No es un parámetro fidedigno de marcador de que tú estés con sobrepeso a causa de aumento de tamaño y número de los adipocitos, por si acaso, ¿ya? Porque estos adipocitos pueden estar también en menor tamaño y también dando problemas de procesos inflamatorios en una persona delgada que tenga un índice de masa corpórea dentro de parámetros normales. Entonces, no quiere decir que una persona delgadita no tenga, que no sea obeso y que no esté causando todos estos procesos inflamatorios. Y al revés, un gordito no quiere decir que también esté con proceso inflamatorio. Ya hay que hacer laboratorios y pedir esos marcadores para tener la certeza de que su organismo sí está haciendo inflamación crónica de bajo grado. Entonces, una vez que se ha desatado todo esto, ahí sí entran todas las enfermedades metabólicas desde el origen de los adipocitos. O sea, ¿qué puedes tener? Hipertensión, puedes tener hiperinsulinemia, puedes tener aterosclerosis, puedes tener diabetes mellitus, puedes tener disfunción pulmonar, puedes tener resistencia a la insulina, puedes tener cáncer, todas las enfermedades degenerativas crónicas desde un punto de vista metabólico puedes tener, ¿ya? Pues ahí acabamos, ahí concluimos el tema. Esto se lo dejo.